¿Alguna vez ayudaste a alguien que te hirió, y esa persona nunca lo supo? Esta historia es sobre abandono familiar, sobre heridas invisibles, y sobre una superación emocional que no gritó por justicia, sino que respondió con amor. Al final, hubo un perdón silencioso, y tal vez sea eso lo que te emocione en el día de hoy. Mira hasta el final y comenta si tendrías el coraje de hacer lo mismo. Tu historia también puede comenzar aquí. El primer recuerdo que tengo no es de un rostro, sino del sonido metálico de una vieja llave girando. Era el sonido que clausuraba mi mundo, el clic que me dejaba a solas con las sombras del cuarto. Las paredes olían a tiempo y a polvo, un perfume que se convirtió en mi único y más fiel compañero. Afuera, la vida continuaba en ruidos lejanos. Risas de otros niños que yo nunca llegué a conocer. Yo me encogía en un rincón, abrazando mis rodillas, e imaginaba que las rendijas de luz eran ríos. Mi abuela decía que era por mi propio bien, una forma de protegerme del mundo que ella tanto temía. Su voz, a través de la madera, era un trueno suave, una tormenta que me prometía estar muy segura. Pero su seguridad tenía el sabor amargo del abandono, una soledad que ninguna puerta cerrada cura. Aprendí a existir en el silencio, a encontrar galaxias enteras en las manchas del techo amarillo. Ese cuarto era mi crisálida y mi prisión, el lugar donde el dolor comenzó a echar sus propias raíces. Los años pasaron como estaciones vistas por una sola ventana, el mismo árbol, las mismas viejas hojas. Dentro del cuarto, hallé un viejo libro de biología, olvidado en una polvorienta caja de cartón. Las páginas rotas mostraban el cuerpo humano, un mapa complejo de venas, de huesos y de músculos. Era un universo lógico y organizado, un sistema perfecto, distinto al caos de mis propios sentimientos. Memoricé los nombres de los huesos como si fuesen un poema, una oración para huir de mi realidad. El corazón, esa bomba incansable, me fascinaba. ¿Cómo algo tan fuerte podía ser tan vulnerable? Era mi secreto, mi estudio clandestino a la luz débil que se filtraba por debajo de la puerta. Mi abuela no sabía que, al encerrarme, ella me dio la llave a un mundo mucho más grande que el suyo. El deseo de curar no nació del amor, sino de la urgencia de entender cómo las cosas se rompen. Yo quería reparar corazones, tal vez porque el mío parecía haber sido olvidado dentro de un cajón. Cuando finalmente me fui de esa casa, el mundo me pareció ruidoso, muy brillante y aterrador. Me llevé conmigo el silencio del cuarto y la disciplina de quien aprendió a tenerse solo a sí misma. La Facultad de Medicina fue mi verdadero hogar, un lugar donde mis preguntas eran muy bienvenidas. Me sumergí en los estudios con la misma intensidad con que me aferraba a los libros en mi niñez. Las noches en vela en la biblioteca no eran un sacrificio, eran la continuación de mi propio escape. Nadie conocía mi historia, las puertas cerradas. La abuela severa que se quedó atrás en el tiempo. Yo era solo una alumna dedicada, una futura doctora con un enfoque casi sobrenatural en la cura. Compañeros hablaban de vocación, de un llamado divino para salvar vidas, de un propósito muy mayor. Mi propósito era más silencioso, más íntimo. Era mi respuesta a aquel sonido de la llave en la puerta. Me convertiría en la persona que abre puertas, no en la que las cierra. Esa fue la promesa que me hice. Años después, yo caminaba por los pasillos blancos y asépticos de un gran hospital de la ciudad. Mi nombre ahora venía con un título delante, doctora. Un título que construí con mi gran silencio. El sonido de mis pasos era firme, la bata blanca era mi armadura contra las sombras del pasado. Me especialicé en geriatría, cuidando de aquellos a quienes el tiempo empieza a borrar de a poco. Veía en mis pacientes las historias que el cuerpo cuenta cuando la mente ya no puede más hablar. Era un trabajo de paciencia, de escucha, de descifrar las señales que la vida va dejando muy atrás. En una noche fría de guardia, una nueva paciente ingresó a urgencias, traída por la ambulancia. El historial decía su nombre, un nombre común, pero que hizo a mi corazón parar por un instante. Una anciana frágil, encontrada desorientada en la calle, sin documentos, diciendo incoherencias. Respiré hondo, como siempre hacía, y caminé hacia la cama 6 para realizar mi propia evaluación. La mujer en la cama era pequeña, encogida. Bajo la sábana blanca, su cabello era muy fino y ralo. Sus ojos estaban cerrados, la piel arrugada como un mapa de caminos que conducen al fin de la vida. Había en ella una vulnerabilidad que contrastaba con la fuerza que su nombre en mi pecho evocaba. Comencé el examen de rutina, auscultando su corazón con el estetoscopio frío sobre su piel.
El ritmo era débil, irregular, un tambor cansado de una larga batalla contra el tiempo y el olvido. Cuando toqué su mano para revisar el pulso, sus dedos se contrajeron levemente alrededor de los míos. Fue un toque involuntario, un reflejo, pero que me transportó a otro tiempo y a un nuevo lugar. Sentí la textura de aquella piel, la forma de los nudos de sus dedos, y un recuerdo antiguo afloró. La misma mano que un día giró la llave con firmeza, ahora reposaba frágil e indefensa en la mía. En ese instante, el tiempo se dobló sobre sí mismo y yo era la niña y la doctora a la misma vez. Mi corazón, aquel músculo que yo tanto estudié, falló por un instante, perdiendo todo su ritmo. Retiré mi mano con una calma forzada, una frialdad que aprendí a vestir como un fuerte escudo. La mujer en la cama ya no era un caso clínico, un nombre en un historial, una anciana anónima. Era la arquitecta de mi soledad, la guardiana de mi infancia encerrada, era mi propia abuela. Ella no me reconoció. Sus ojos, turbios por la enfermedad, vagaron por mi rostro sin verme. Para ella, yo era solo la bata blanca, el sonido suave de una voz profesional pidiendo calma. La ironía era tan densa que casi me sofocaba en ese instante, al lado de la cama que debía cuidar. La niña que ella encerró para protegerse del mundo, hoy era la única persona que la protegía. Mantuve la postura, anoté sus signos vitales, pero por dentro era un cuarto oscuro en pánico. El pasado no estaba muerto, estaba acostado en una cama de hospital, y usaba el rostro de ella. Esa noche, el café en la sala de médicos tenía un sabor aún más amargo que el de costumbre. Pensé en pedirle a otro colega que asumiera el caso, en transferir a la paciente de sector. Sería lo más fácil, lo más lógico, una forma de proteger la herida que se reabrió de repente. Podría simplemente irme y ella jamás sabría que estuve allí, que era su nieta la doctora. Pero huir parecía una traición, no a ella, sino a la mujer en la que luché tanto por convertirme. Toda mi trayectoria en la medicina fue una respuesta a ese sentimiento de total impotencia. Retroceder ahora sería como entregarle la llave del cuarto de vuelta a ella, voluntariamente. Sería admitir que la niña asustada aún era más fuerte que la doctora en que me convertí. El conflicto era un nudo en mi garganta, el deber profesional contra el recuerdo del dolor. Miré mis manos, que ahora sabían cómo curar, y me pregunté para qué servían realmente. Al amanecer, tomé una decisión. Yo no me iría a ninguna parte. Yo sería su médico tratante. No era un acto de perdón, todavía no. Era un acto de afirmación, de soberanía sobre el pasado. Yo era la autoridad ahora. La dueña de las llaves, no del cuarto, sino de las llaves de la ciencia. Regresé a la cama 6 con una nueva determinación, una calma que venía de un lugar muy profundo. Ella estaba despierta, murmurando palabras inconexas sobre un jardín que nunca había existido. Su mente, antes tan rígida y controladora, era ahora un laberinto sin salida, en completas ruinas. La enfermedad había hecho con ella lo que ella hizo conmigo, la encerró dentro de sí misma, a solas. Y yo, la única persona que conocía la sensación de ese tipo de prisión, estaba allí para cuidar. Me acerqué, sonreí levemente y dije, «Buenos días, voy a cuidarla hoy, ¿de acuerdo?» Ella solo me miró con sus ojos vacíos y asintió, una niña asustada en el cuerpo de un verdugo. Los días siguientes se convirtieron en una extraña rutina, un ballet silencioso entre pasado y presente. Yo medía su presión, administraba sus medicinas, cuidaba de sus heridas con precisión técnica. Ella se volvió dócil, colaboradora. Parecía encontrar seguridad en mi presencia tan constante. A veces, durante los exámenes, ella sostenía mi mano con fuerza, como quien teme a la oscuridad. Y yo la dejaba, sintiendo el peso de esa inversión de roles que el destino cruel nos impuso. No tenía idea de que la mano que la confortaba era la misma de la niña que ella tanto ignoró. Hablaba con ella sobre cosas triviales, el tiempo, la comida del hospital, cualquier banalidad. Era nuestra primera conversación real, y sucedía en un escenario donde ella ya no era ella. Mantenía la distancia profesional, pero con cada toque, con cada cuidado, un muro caía en mí. Estaba tratando a la paciente, pero quien estaba en proceso de curación, en el fondo, era yo misma. Una tarde, la encontré más lúcida. Me miró fijamente y me preguntó quién era yo, de verdad. Mi corazón se congeló, esperando el reconocimiento. El shock, la explosión que nunca llegó. Yo solo sonreí y le dije mi nombre, mi apellido.
Un nombre que ella no conectó con nadie. Es un bello nombre, dijo con una voz débil, usted me recuerda a alguien, pero no sé a quién. Esa frase fue el giro más silencioso y devastador de toda mi vida, de toda mi existencia. Ella no se acordaba de mí. La enfermedad me había borrado, liberándome de todo su juicio. La mujer que me hirió ya no existía más, solo quedaba una cáscara frágil y muy asustada. Yo no necesitaba una disculpa, pues ya no había nadie allí para poder ofrecerla. A partir de ese día, mi trabajo cambió. Ya no se trataba de mí, de mis cicatrices o de mis victorias. Se trataba de ella. De dar a una vida que se deshacía un final con la máxima dignidad posible. La bata blanca ya no era una armadura, sino una herramienta para servir con genuina compasión. Empecé a ver en ella no a la figura que me atormentaba, sino a la paciente de la cama 6, y solo eso. Una mujer anciana, confundida y asustada, que merecía cuidado y gentileza como cualquier otra. Esa distancia que la enfermedad creó entre nosotros fue, paradójicamente, lo que me permitió acercarme. Estaba libre de la necesidad de un confronto, libre de la espera de un reconocimiento que no vendría. La ira que un día fue un fuego dentro de mí, ahora era solo una brasa débil, casi extinguida. Cuidar de ella se convirtió en un acto puro, despojado de pasado, enfocado solo en el frágil presente. El perdón, me di cuenta, no era un evento. Era un proceso silencioso, como el goteo de un suero, una mañana de sol, que entraba por la ventana del cuarto. Traje un cepillo para peinar su cabello. Sus hebras blancas y finas estaban enredadas, y comencé a desenredarlas con muchísima calma. Ella cerró los ojos, relajándose al toque, y un suspiro casi de placer se escapó de sus labios. Fue un acto de intimidad que la infancia nunca me permitió, un gesto simple de puro y llano cuidado. Recordé a mis muñecas, cuyos cabellos yo arreglaba por horas, encerrada en aquel cuarto oscuro. Ahora, la realidad era más extraña que cualquier fantasía infantil, más compleja y más dolorosa. Ella no sabía quién era yo, pero confiaba en mí. Y esa confianza era todo lo que importaba allí. Con cada suave pasada del cepillo, sentía que no solo estaba arreglando su propio cabello. Estaba poniendo en orden los recuerdos confusos dentro de mí, uno por uno, y sin ninguna prisa. La niña del cuarto y la doctora del hospital finalmente comenzaban a hacer las paces en silencio. Hubo un día en que la niebla en su mente pareció disiparse por un breve y terrible instante. Abrió los ojos, se enfocó en mí con claridad y preguntó con la voz áspera de otros tiempos, ¿por qué está la puerta abierta? Sabes que no puedes salir. Es peligroso ahí fuera, niña. Me faltó el aire. El mundo giró. De repente, estaba de vuelta en el suelo frío de aquel cuarto. Pero la pausa duró solo un segundo. Respiré hondo, sostuve su mano con firmeza y le respondí. La puerta está abierta, sí. Y seguirá así. Usted está segura aquí conmigo, abuela. La palabra, abuela, se me escapó sin querer, un lapsus. Un fantasma de un afecto que no existió. Ella parpadeó, la lucidez se fue tan rápido como vino, y la confusión regresó a su mirada. Ah, qué bueno, murmuró, es bueno tener a alguien cerca. Y volvió a dormir enseguida. Yo me quedé allí, de pie, sintiendo el eco de aquella victoria silenciosa que nadie sabría, nadie de la familia apareció. Ni una llamada, ni una visita, ni una pregunta sobre el estado de ella. Los hijos, a quienes raramente vi en la infancia, hoy eran solo nombres en una ficha de contacto. La soledad que ella me impuso en la infancia era la misma que la vida le devolvía en la vejez. El abandono era un círculo perfecto, una herencia de familia que pasaba de generación en generación. Yo era el único puente entre ella y el mundo, la única testigo de su apagarse lento y solitario. Eso no me trajo alegría o un sentimiento de venganza, solo una profunda y muy vasta tristeza. Me di cuenta de que las personas heridas terminan hiriendo a otras, replicando el dolor recibido. Ella era tan prisionera de sus miedos como yo lo fui de aquel cuarto con olor a humedad. Cuidar de ella, entonces, se volvió también una forma de romper este círculo vicioso de abandono. Le estaba ofreciendo a ella la presencia que un día me fue negada, y eso lo cambiaba todo. Su condición empeoró rápidamente, como una vela que el viento insiste en apagar de una sola vez. Los órganos comenzaron a fallar en cascada, una respuesta natural de un cuerpo que ya no luchaba. Mi trabajo se volvió más paliativo,
enfocado en garantizar que ella no sintiera ningún tipo de dolor. Las decisiones eran difíciles, discusiones clínicas con el equipo sobre los próximos pasos a seguir. Pero para mí, cada decisión médica era también una conversación con los fantasmas de mi pasado. Mantener su comodidad era mi prioridad. La misión final que me fue designada por el destino. Ya no había espacio para la ira, para el rencor, solo la urgencia de darle una transición en paz. La veía ya no como la figura autoritaria, sino como la representación de la fragilidad humana. La muerte, a la que tanto luché por vencer en otros pacientes, aquí se presentaba como liberación. Para ella, del dolor y la confusión. Y para mí, del peso de un recuerdo que me definió por años. En su última noche, me quedé a su lado. Incluso después del final de mi largo turno en el hospital. La habitación estaba en calma, solo el sonido rítmico y suave de los monitores que medían su vida. Ella dormía profundamente, su respiración era leve, casi imperceptible en medio de todo aquello. Y en silencio, finalmente tuve la conversación que había esperado durante toda mi vida entera. Le conté sobre la niña que memorizaba los huesos del cuerpo, que soñaba con sentir la libertad. Dije cómo su rigor, de una forma retorcida, forjó en mí la disciplina que al final me salvó. Agradecí, no por el dolor que sentí, sino por la fuerza que me vi obligada a encontrar en mí. Y la perdoné. No con palabras, sino con un sentimiento de aceptación que inundó todo mi pecho. Ella no podía oírme, pero yo no estaba hablando con ella. Estaba hablando con la niña del cuarto. Le estaba diciendo a ella que todo estaba bien. Que podía, finalmente, abrir la puerta y salir. En las horas finales, sostuve su mano. La misma mano que un día me encerró, ahora se entregaba a la mía. Era un toque ligero, sin fuerza, la piel fina y fría, un último contacto con mi propia historia. Ya no había miedo en ese toque. No había más el recuerdo de la llave, de lo oscuro, de la soledad. Solo existía el presente. Una doctora consolando a su paciente en su transición final. Un ser humano acompañando a otro en el último suspiro de un viaje lleno de errores y de dolor. Las líneas del monitor cardíaco, que antes eran picos y valles, comenzaron a calmarse del todo. Se calmaban como un mar embravecido que finalmente encuentra la serenidad de una playa desierta. Sentí el último pulso en sus dedos, una vibración final, un adiós silencioso y muy definitivo. Cerré mis ojos y permanecí allí, sosteniendo su mano, hasta que el silencio fue absoluto. El silencio del monitor era distinto al del cuarto. Este era un silencio que significaba la paz, el sonido continuo del monitor llenó la habitación. Era el fin. La batalla había terminado. Con la calma que la profesión me enseñó a tener, realicé los procedimientos finales con respeto. Verifiqué la hora en mi reloj de pulsera y la anoté cuidadosamente en el historial sobre la mesa. Firmé su certificado de defunción. Mi caligrafía firme, legible. Doctora. Mi nombre. Fue el acto final, la formalidad que cerraba oficialmente. El capítulo más denso de toda mi vida. Cubrí su rostro con la sábana blanca, un último gesto de dignidad, un claro punto y final. Apagué los aparatos que sonaban en vano y el silencio se profundizó aún más en el ambiente. Me quedé allí. Un momento, viendo la forma inmóvil en la cama, y no sentí nada más que paz. No había tristeza, ni alivio, ni alegría. Había solo un espacio vacío y sereno dentro de mí. Un cuarto que antes estaba lleno de sombras y monstruos, ahora estaba limpio, aireado y en paz. Salí de la habitación y cerré la puerta suavemente detrás de mí, sin hacer el menor ruido. Caminé por los pasillos del hospital, que seguían en su rutina frenética e indiferente. Las luces blancas, los sonidos, las otras vidas que continuaban sus propias batallas allí dentro. Para el mundo, nada había cambiado. Solo una paciente anciana más que había fallecido. Nadie jamás sabría de la historia contenida en esas paredes, de ese reencuentro improbable. Nadie sabría de la llave, del libro de biología, de la promesa silenciosa de una niña sola. Nadie sabría del perdón que no fue dicho, pero que fue practicado en el cuidado de cada día. Y esa era la belleza de todo aquello. Era un secreto mío, una cura que sucedió solo para mí. Fui a la ventana al final del pasillo y miré la ciudad despertando a un nuevo y radiante día. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro
Era una puerta totalmente abierta. El verdadero perdón no es una declaración, no es una palabra que se intercambia para saldar cuentas. Es un acto silencioso de liberación. Y no se libera al otro, uno se libera a sí mismo. Al cuidarla, yo no la absolví. Me absolví de la necesidad de odiarla para toda la vida. La niña que fui necesitaba una disculpa, pero la mujer en la que me convertí, ya no la necesitaba. La mujer en que me convertí entendió que la cura no estaba en confrontar el pasado, sino en acogerlo. Transformé mi mayor dolor en mi más noble vocación, la de poder entender y la de poder curar. Aquel cuarto cerrado me enseñó a encontrar universos dentro de mí misma para poder sobrevivir. Y el hospital me enseñó que el acto de sostener la mano de quien te hirió es la verdadera fuerza. Mi abuela me dio la prisión. Y, sin saberlo, también me dio la llave de mi propia libertad. El silencio, a fin de cuentas, no era ausencia de sonido. Era la presencia serena de la paz.